Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades de los vasos sanguíneos o circulatorias, como se le llaman, son frecuentes y muchas veces peligrosas. Sin duda, las que más se conocen son las que afectan a las venas de los miembros inferiores. Pero esta tarde conversaremos sobre una muy importante, la insuficiencia arterial periférica. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy, y buenas tardes a los amigos televidentes. Me gustaría, para comenzar, que usted nos explicara brevemente cómo funciona la circulación sanguínea en los miembros inferiores. Creo que es un buen comienzo, Navy, para introducir el tema, porque la circulación es un sistema complejo. Y al igual que ocurre en otras partes del cuerpo, en los muslos y en las piernas, existen dos tipos de vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Y aunque muchas personas creen que son lo mismo, tienen funciones muy diferentes y son distintas estructuras. Las arterias son los vasos que salen del corazón, partiendo de la aorta, y que van afinándose lentamente en la medida que se alejan de este órgano contráctil. Su función fundamental es llevar la sangre oxigenada, cargada de nutrientes, a todos los rincones del organismo. Eso es la función fundamental de las arterias. Las venas, Navy, por el contrario, se forman a partir del final de los capilares, o sea, van aumentando su grosor en la medida que se acercan al corazón, muchas veces en contra de la gravedad, llevando toda la sangre que ya ha perdido su oxígeno y que está cargada de desechos, para llevarla al corazón y ser oxigenada en los pulmones y repetir de esa forma el mismo ciclo. Ya con esa explicación tan precisa, me gustaría entonces saber qué es la insuficiencia arterial periférica. Como su nombre lo indica, Navy, la insuficiencia arterial periférica es el cuadro resultante de la incapacidad de las arterias de los miembros inferiores para llevar la sangre y el oxígeno requerido a los tejidos que forman estas partes del cuerpo. O sea que de esta insuficiencia se desprenden los síntomas. La principal razón para que ocurra este problema es la presencia a nivel de las arterias de grasa y otras sustancias que reducen el diámetro de estos vasos y producen la isquemia, que es el fenómeno, la falta de oxígeno, que protagoniza esta enfermedad. Se dice que de un 15 a un 20% de las personas mayores de 50 años desarrollan algún grado de insuficiencia arterial periférica. O sea, como vemos, es un fenómeno bastante frecuente en la población. Profesor, ¿y cuáles son los factores de riesgo que pueden acelerar esta enfermedad? Son casi los mismos, Navy, que favorecen la arteriosclerosis en cualquier parte del cuerpo. Pero por su importancia, te propongo mostrar en pantalla los factores de riesgo que aceleran o que posibilitan una mayor incidencia de esta enfermedad. Principales factores de riesgo que favorecen la insuficiencia arterial periférica. Tabaquismo. Casi el 90% de los pacientes afectados son fumadores. La diabetes mellitus, sobre todo no controlada, que genera el 70% de las amputaciones. Las grasas elevadas en la sangre, colesterol y triglicéridos. La hipertensión arterial no controlada, que aumenta los síntomas circulatorios. Y las personas mayores de 50 años, que tienen otros factores asociados. Es bueno señalar, Navy, que cuando coinciden en una misma persona más de uno de estos factores que hemos mencionado, las posibilidades de una insuficiencia arterial periférica son mayores, también son mayores las complicaciones y el mal pronóstico de la enfermedad. Doctor, ¿y en qué síntomas y estudios se basa el médico para confirmar o diagnosticar esta enfermedad? Es bueno saber, Navy, que al inicio
muchos pacientes con una insuficiencia arterial periférica son completamente asintomáticos, o sea, no tienen ningún síntoma que alerte sobre la enfermedad. Sin embargo, en la medida que esta patología va incrementándose, comienzan a aparecer unos cuantos síntomas muy importantes que vamos a mostrarse a los televidentes ahora en pantalla. Síntomas y signos más frecuentes en la insuficiencia arterial periférica: dolor, adormecimiento y calambres en la zona afectada. Estos se incrementan al caminar o hacer algún tipo de ejercicio. La ausencia o disminución de los pulsos arteriales locales. Los cambios de coloración y temperatura del miembro afectado, apareciendo la frialdad o la cianosis. Las heridas o ulceraciones que tardan en curar o no cicatrizan. Y la disminución del crecimiento del pelo y las uñas en la zona afectada. En cuanto a los estudios que se utilizan para corroborar el diagnóstico de la insuficiencia arterial periférica, Navy, hay varios estudios especializados: el ultrasonido Doppler, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada de vasos sanguíneos. Son elementos que se utilizan en el diagnóstico. También la angiografía contrastada, o sea, la inyección de contrastes en las venas, en las arterias, para visualizarla en los rayos X, es otro de los medios que se usan para el diagnóstico. Sin embargo, es muy importante saber que un examen físico detallado, minucioso y bien enfocado del enfermo puede a veces hacer sospechar con una gran positividad el diagnóstico de esta enfermedad. Profesor, aparte de las numerosas molestias que causa esta enfermedad, ¿cuál es la complicación más temida? Como tú decías, independientemente de las molestias, la complicación o las complicaciones más frecuentes en la insuficiencia arterial periférica están relacionadas con la isquemia de la zona afectada, o sea, con la pérdida o la reducción progresiva del aporte sanguíneo y el oxígeno de los tejidos que están en esa zona. Sin embargo, la amputación por gangrena de la zona que está privada de oxígeno en el curso de esta insuficiencia circulatoria es la complicación más invalidante a la cual se exponen estos pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento más provechoso para esta enfermedad? En la medida que avanza esta enfermedad, Navy, las acciones médicas dan menos fruto. O sea que esto implica que la prevención del proceso es la parte más eficiente del enfrentamiento a la insuficiencia arterial periférica, porque es la única forma, con un diagnóstico temprano o previniendo una serie de factores que ya hemos mencionado, que se puede evitar los problemas de esta enfermedad. Sobre todo, y muy importante, el control de la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades destructoras de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades tienen que estar bien controladas en estos pacientes o en las personas que son proclives a desarrollar la insuficiencia arterial. También evitar el tabaquismo a toda costa, controlar el peso, o sea, evitar la obesidad, que es otro de los elementos importantes en la aparición de la enfermedad, y también pues registrar y chequear la dosificación de colesterol y triglicéridos en sangre, porque el exceso de estas grasas también facilita la arteriosclerosis y por ende es un factor que ayuda a que aparezca la insuficiencia arterial. Existen algunos medicamentos que se utilizan en estos pacientes, como por ejemplo la aspirina, el clopidogrel, el dipyridamol, la atorvastatina y la pentoxifilina, que es uno de los más utilizados. Estos medicamentos tienen un papel muchas veces limitado cuando la enfermedad no se detecta a tiempo. Es bueno señalar, Navy, que para la insuficiencia arterial periférica no tienen ningún valor los medicamentos que se utilizan en la insuficiencia venosa, como por ejemplo el Venatón, el Rutascorvin, la diosmina. Estos medicamentos solo son útiles en la insuficiencia venosa, no en la insuficiencia arterial, que es la patología que hemos tratado esta tarde. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, que en aquellos casos que no resuelven con los medicamentos, se pueden emplear algunas técnicas quirúrgicas para recanalizar las arterias, para reparar estos vasos obstruidos, pero a la corta o a la larga son procedimientos complejos
que muchas veces no dan frutos duraderos y que pueden, pues lógicamente, recidivar estos problemas con el paso del tiempo. Doctor, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad que a todas luces podemos evitar muchas veces? Una vez establecido ya el proceso de deterioro de la circulación arterial en Navy, la enfermedad avanza progresivamente. O sea, no es posible detener de una manera eficiente este proceso una vez que ya está instalado. Y también se ha visto que las personas que desarrollan insuficiencia arterial periférica de miembros inferiores, coincidentemente también son más proclives a tener problemas cardíacos, o sea, cardiopatía isquémica, infarto, trombosis cerebrales, isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque los mismos factores que dañan las arterias de los miembros inferiores también afectan las arterias de otras partes del cuerpo. Finalmente, quería recalcar, Navy, que las personas en las que coinciden varios factores de riesgo, o sea, hipertensos, diabéticos, fumadores, obesos, en estas personas donde estos factores coinciden, es donde más evoluciona la enfermedad hacia el peligro de la amputación y de otros problemas serios que conlleva la insuficiencia circulatoria. O sea que es muy importante que las personas sepan que mientras menos cuestiones negativas influyan sobre la circulación, el pronóstico puede mejorar un poco, y esa es la labor preventiva que habíamos hablado hace unos minutos. Profesor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Navy. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.